nuestra vida? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué cambio químico es común? Lo ve casi siempre. ¿Algún día ustedes han visto, se han fijado cuando tu mamá pela las papas? ¿Algún día le has visto a tu mamá pelar las papas? ¿Quién me responde? ¿O es que nadie nunca le ha visto a mamá pelar las papas? Sí, sí. Una vez que mamá pela las papas, ¿dónde los pone? ¿A freír? Antes de freír, ¿a dónde lo pone? En un tazón con agua. En un tazón con agua. Y algún día tú le has preguntado, mamá, ¿por qué pones la papa en un tazón con agua? ¿Algún día le has preguntado? Para que no se negre. Para que no se negree. ¿Y por qué se negreará? ¿Ah? ¿Y por qué se negreará? Porque ya están peladas. Todas las papas cuando se pelan, si no se ponen al agua, se negrearán. Sí, para que no se negreen lo ponen en agua. Uh-huh. Y ustedes saben, chicos, que ese negrearse es una reacción. Ese negrearse es una reacción química. Ese efecto de negrearse es una reacción química que ocurre, ¿por qué? Porque el almidón tiene, la papa tiene gran cantidad de almidón. Y el almidón, al entrar en contacto con el oxígeno que está en el aire, produce una reacción inmediata. Y esa reacción produce el cambio de la papa. Entonces, si nosotros dejáramos así, si tu mamá seguiría pelando las papas hasta que termine de pelar su kilo de papa, todas las papas ya peladas tendrían un aspecto de color negro, ¿ya? Y a veces de una apariencia que se va a mantener, inclusive cuando las papas estén fritas. Entonces, ¿qué hace mamá? Su experiencia, de repente los consejos de la abuelita, ya le llevó a saber que si esas papas peladas los mete dentro del agua no pasa nada, porque el agua actúa como un neutralizante que impide la oxidación de la papa. Ahora, ocurre exactamente igual, chicos, con cuando tú te comes una manzana. Estás comiendo una manzana, de pronto tienes algo que hacer y deja la manzana. Regresas después de una media hora y ves la manzana y la manzana ya no está del color amarillito, verdecito, sino está color oscuro. Dime. También podría ser el plátano. También el plátano. Todos aquellos frutos que contienen un carbohidrato, es decir, un azúcar, reaccionan por efecto del oxígeno del aire. Y así hay múltiples reacciones químicas. Por ejemplo, cuando tú dejas de repente hoy día te fuiste al mercado, ahora que compramos bastante, vamos al mercado y hemos traído un pollo entero, ¿ya? Y como llegamos a casa y todavía no tenemos tiempo suficiente, lo dejamos de repente en la lavandería para luego lavarlo y trozarlo. Entonces, cuando yo voy al mediodía, ya la temperatura subió, y yo al mediodía voy y el pollo tiene un olor diferente. Inclusive ha cambiado de color. ¿Qué ha pasado? En sí ha pasado una reacción química. ¿Y producto de qué? ¿O por efecto de qué? Del calor. Entonces, las reacciones químicas son todos aquellos cambios que se va a producir en la materia por efecto de un agente. Ese agente, ¿qué puede ser? Puede ser el tiempo, puede ser la temperatura, puede ser alguna sustancia química que generalmente es una sustancia que es componente del oxígeno del aire o del aire presente en el oxígeno. Entonces, una reacción química son todos aquellos cambios o transformaciones que sufre la materia. La respiración es una reacción química. La digestión de tus alimentos son un conjunto de reacciones químicas. Esas reacciones químicas son las que vamos a estudiar o vamos a recordar el día de hoy. ¿Ya? A ver, ¿alguien me está escribiendo? ¿Alguien me está escribiendo? Yo le pido por favor que me
que prenda su audio y me lo pueda decir, porque cuando estoy ya compartiendo algo me es difícil entrar al mensaje. Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué son reacciones químicas? Son cambios que sufre la materia en el ordenamiento de sus átomos y tiene lugar cuando dos sustancias o compuestos diferentes entran en contacto. En el proceso se originan cambios que pueden percibirse inmediatamente, tales como el incremento de temperatura, el enfriamiento, la formación de gases, destellos o precipitaciones de ozono. Entonces, claramente podemos ver que las reacciones químicas son cambios que sufre un cuerpo material. Y como producto de estos cambios, disculpen chicos, voy a tener que salir un momentito. El recreo. Chicos, disculpen. Ya. Entonces hablábamos de reacciones químicas que se dan en el medio ambiente y que como producto de ellas nosotros vamos a ver unas sustancias totalmente diferentes a las iniciales. Por ejemplo, mira, cuando nosotros quemamos unos palitos de fósforo, químicamente, ¿qué es lo que pasa? Los palitos de fósforo vienen a ser un combustible. Para que una sustancia sea combustible, ¿qué cosa tiene que tener? Carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el gas propano es un combustible. ¿Qué cosa tiene? Carbono e hidrógeno. El petróleo, ¿qué cosa es un combustible? ¿Qué cosa tiene? Carbono, hidrógeno. La gasolina, el alcohol, el papel, tienen como componentes químicos carbono e hidrógeno. Entonces son combustibles. La madera también es un combustible. Entonces, en este caso, la madera es un combustible y el agente que va a producir la combustión es el fuego. Entonces, mira, tengo un palito de fósforo, le pongo fuego y empieza un proceso de combustión. ¿Ya? Y durante este proceso de combustión, ¿qué cosa pasa? Este combustible que estaba constituido por carbono e hidrógeno, por efecto del fuego, va a empezar a descomponerse. ¿Y qué cosa va a liberar? CO2. ¿Y CO2 en forma de qué? En forma de humo. O sea, lo que se libera, y a veces con el olor, es el CO2. Pero si tú te acercas a ello, vas a obtener una temperatura alta, elevada. ¿Qué cosa es? El vapor de agua. Se libera CO2, se libera vapor de agua y también cuando ya termina de combustionar el palito, queda la ceniza. ¿Pero qué cosa es la ceniza? La ceniza es el carbono, el carbón. Pero para que se produzca este fuego, ¿qué se necesita? Además de combustible y fuego, se necesita oxígeno. Si en el ambiente que yo quisiera prender fuego no habría oxígeno, no podría quemarse nada. Sería imposible. ¿Tú has visto la experiencia esa de prender una vela y luego ponerle un recipiente sobre como un vaso? Le pongo el recipiente, después de un cortito tiempo se apaga. ¿Pero por qué se apaga? Se apaga por la ausencia de oxígeno. Para poder haber combustión tiene que haber oxígeno. Por ejemplo, en las serranías, cuando se cultiva maíz o cuando se cultiva algo,
ellos suelen quemar las plantas. Y son, ¿qué te digo?, conocimientos populares que tiene la gente que siembra y dice, quemando las plantas que quedan, podemos ahuyentar algunos insectos, podemos enriquecer el suelo. Entonces, a veces ellos empiezan a quemar las plantas, pero no consideran que estamos en época y viene un gran viento, fuerte el aire. Y el aire que concentra mayor cantidad de oxígeno aviva el fuego y el fuego empieza a extenderse, no solamente en la porción de terreno que ellos habían indicado, sino va más allá y a veces se convierte hasta en un incendio. Entonces, para que se produzca una mayor combustión, es necesario la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no podría quemarse este combustible. Entonces, en esta pequeña explicación, yo le doy la explicación de tipo químico. Un combustible y oxígeno, que son las sustancias iniciales, producen unas sustancias con características diferentes que va a ser el CO2, el vapor de agua y el carbón. Entonces, en experiencias acerca de reacciones químicas, ¿qué podemos recordar? Lo que yo te había contado. La oxidación de la manzana, la oxidación de la papa. Ahora, el término oxidación, chicos, no solamente es utilizado en el caso de los metales. La palabra oxidación también está relacionada a la presencia de oxígeno. Se llama oxidación porque el oxígeno actúa sobre una sustancia presente en determinado alimento. Entonces, este cambio de color en la manzana es la oxidación de la manzana. No se produce oxidación solamente en metales, ¿ya? Y el cambio de color en el caso de un metal también se llama oxidación del metal, pero esta oxidación se puede deber a la presencia de agua, de la humedad del ambiente, y se evidencia por su color naranja. La presencia de un color naranja nos indica un óxido, al igual que aquí en la manzana. Pero Miss, si la oxidación, su color es verde, o sea, verde clarito. Dependiendo, a veces los metales tienen unas pinturas anticorrosivas que le dan cierta protección. Al tener otros aditamentos, a veces esa oxidación cambia de color por efecto de ese aditamento que tenía. Pero sí también es una capa que se produce por presencia del oxígeno. ¿Ya? También es un tipo de oxidación. Podemos decir que el óxido más resistente, más fuerte, es el de color anaranjado. Ya, ahora, para nosotros decir está produciéndose una reacción química, ¿qué debemos observar? Las sustancias nuevas cambian su aspecto y forman una sustancia de color, forma, composición diferente. Durante la reacción química puede producirse dos cosas: que yo necesito energía o que mi reacción libera energía. Por ejemplo, cuando yo quemo un trozo de papel, cuando yo quemo un palito de fósforo, se libera energía, ¿no? ¿Yo cómo observo la energía que se está liberando? Por el calor que produce, sobre todo por el calor. Y, por ejemplo, una reacción que necesita energía, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando yo quiero ver, cuando hierve el agua, para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, yo necesito ponerle energía, ¿no es así? Entonces, en una reacción química, siempre va a necesitar de energía o va a liberar energía. Si necesita energía, se dice que es una reacción endotérmica. Y si libera energía, se dice que es una reacción exotérmica. Ahora, dentro de una reacción química, la masa de las sustancias iniciales se mantiene constante a las sustancias finales. Eso siempre tengo que tener en cuenta. Y respecto a esto, debo recordar que se dice, ¿no? La masa no se crea
ni se destruye, solo se transforma. Entonces, las sustancias iniciales por algún agente va a transformar, pero va a seguir conservando la masa con que se inició esta reacción química. Ahora, desde el punto de vista químico, toda reacción química se puede representar. Para representarla se usa fórmulas o símbolos. Esta representación de una reacción química se llama ecuación química, ¿ya? Y esta ecuación química que la vemos acá tiene dos partes que están divididos por un sentido de la flecha. Los que están antes del sentido de la flecha se llaman reactivos y los que están después se llaman productos. A estos reactivos también se les llama sustancias iniciales y a los productos también sustancias finales. Por ejemplo, en estos dos ejemplos que están abajito podemos ver esta primera ecuación, hierro y cloro son sustancias iniciales y el cloruro de hierro es una sustancia final. El sentido de la flecha. En el segundo, tengo oxígeno e hidrógeno, sustancias iniciales o reactivos, el sentido de la flecha, y luego tengo el agua, que es el producto, ¿ya? Sustancias iniciales o reactivos, sustancias finales o productos. Yo necesito conocer esta forma porque ahora voy a estudiar los tipos de reacciones químicas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo están las sustancias iniciales y a cómo están las sustancias finales, se puede clasificar a las reacciones químicas en tipos de reacciones. Para ello, ¿qué tengo que hacer yo? Fijarme cómo están las sustancias iniciales y cómo están las sustancias finales. ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó? ¿Ya? Yo te voy a presentar algunos ejemplos ahí. Hay alguien que me está escribiendo y escribiendo. Voy a responder a sus preguntas. Cuando se habla de estos tipos de cambios de colores, chicos, no se habla de podrirse, de descomponerse. El hecho que se haya oxidado una sustancia y haya color no nos habla de descomposición. Para que se hable de descomposición, que es un término biológico, tiene que intervenir agentes como bacterias u hongos. Y que para que una bacteria o un hongo pueda actuar, se necesita de más tiempo, de días, horas, pero no se puede hablar de minutos. Cuando se habla de minutos, se habla de cambio de color por oxidación, ¿ya? Y sí, Santiago, el agua actúa como un neutralizante de la oxidación. Entonces, vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Quiero que me prestes atención. Los tipos de reacciones químicas. El primer tipo de reacción química se llama reacción de síntesis o combinación. En este tipo de reacción, dos o más compuestos reaccionan entre sí para formar un producto. Mira, yo acá tengo nitrógeno e hidrógeno. ¿Ya? Puedo decir, tengo una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Se combinan, reaccionan y me forman un solo producto. ¿Ya? Tengo 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno. Se combinaron y forman un solo producto. O sea, por eso se llama de combinación. En el caso, reacción de descomposición. Es un tipo de reacción donde una sustancia o compuesto se descompone para formar 2 o más productos. Mira, una sola sustancia inicial. Esto se llama clorato de potasio. Una sola sustancia reacciona y forma 2 productos. Es decir, una sola se descompone. Se descompone. Por eso se llama de descomposición. En cambio, el anterior se combina. Varias sustancias se combinan y forman uno solo. Acá, en el segundo es
Uno solo se descompone y forma varios productos. Son opuestas. Entonces, hay ejemplos donde te dicen, sea las siguientes reacciones, al costado, por favor, usted describe qué tipo de reacción es. Y para ello, ¿qué tienes que hacer tú? Mirar cómo son las sustancias iniciales y ahora cómo están las sustancias finales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la de combinación, su propio nombre lo dice, se combina. Y acá tenemos la descomposición, se descompone, se separa. Ahora, hay una reacción de sustitución o desplazamiento. En la reacción de sustitución o desplazamiento, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Mira, dice, en este tipo de reacción, un elemento se desplaza a otro de un compuesto químico. Acá zinc está solo y acá este es un compuesto llamado sulfato de cobre. ¿Qué pasa después de la reacción? ¿Qué pasa después de la reacción? Pasa que el cobre se separa y el zinc se va a formar el sulfato de cobre. Zinc y sulfato de cobre. Cobre queda solo y se forma el sulfato de zinc. Ya se desplaza, lo desplaza. Quiero que mires esto de acá. Antes de pasarnos, quiero que mires esto de acá. Voy a dejar mirando el primer grupo y el segundo grupo. Quiero que me indiques qué reacciones se da en el primero y en el segundo grupo. A ver, mira, piensa primero, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya me puedes decir qué tipo de reacción es? A ver. El segundo es de descomposición. El segundo es de descomposición. Y el primero, Composición. ajá, está facilito, chicos. Yo tengo dos sustancias y formo un solo producto. Dos sustancias y formo un solo producto. En el segundo grupo tengo una sustancia y formo dos productos. Una sustancia y dos productos. En ese caso es facilito, si solamente tú tienes que mirar. Pero en este caso de sustitución no es tan fácil. Pero lo que tengo que darme cuenta es lo siguiente. Un elemento se combina con un compuesto. Un compuesto no solo está formado por un elemento, sino por más de dos. Al formarse, este elemento es desplazado por otro elemento. Entonces, mira, acá era zinc más sulfato cúprico. Y acá es cobre. Y este zinc ya forma el sulfato de zinc. Uno desplaza al otro. Así como hay un desplazamiento por sustitución o un desplazamiento simple, hay un desplazamiento doble. Mira, acá tengo ácido clorhídrico, se llama esto, y esto se llama hidróxido de sodio. ¿Qué pasa para acá? El sodio se combina con cloro. Y esta molécula de hidrógeno se combina con el OH que me queda y forma agua. Dos elementos se desplazan. Entonces, si se desplaza uno solo, se llama desplazamiento simple o sustitución. Si se desplazan dos, se llama desplazamiento doble, doble sustitución. ¿Ya? Entonces, miremos acá, por ejemplo, en este ejemplito de acá.
Tengo un elemento y tengo un compuesto, pero ¿qué pasó? Ese elemento formó parte de este compuesto y el hidrógeno quedó solito. Acá no. Tengo un compuesto y un compuesto. Sodio se fue a combinar con esta parte. Esto es nitrato de sodio y cloro y calcio. Entonces, una desplazamiento simple y un desplazamiento doble. Combinación y descomposición. Además de existir reacción de descomposición, de composición, de simple sustitución, de doble sustitución, existen las reacciones de combustión. Y estas son las reacciones donde se produce fuego, donde se queman. Por ejemplo, el quemar un papel es una reacción de combustión, el quemar un palito de fósforo, reacción de combustión, el prender la cocina a gas, reacción de combustión, el que se encienda el motor de un auto, de una moto, es una reacción de combustión. Para que se produzca una reacción de combustión, se necesita un combustible. Y generalmente este combustible tiene como componente carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno en diferentes proporciones. Y dependiendo de su proporción va a ser, pues, ¿qué te digo? Gas, petróleo, gasolina, madera, papel y otras más. Pero además de este combustible, se necesita el oxígeno. Combustible y oxígeno. Y como producto siempre se va a formar CO y agua. Como producto, CO y agua. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué necesito yo para la próxima clase? Que usted me estudie y me empiece a identificar cuándo es una reacción de combinación, de descomposición, de sustitución o desplazamiento, de reacción o de doble sustitución o doble desplazamiento, y cuándo es una reacción de combustión. ¿Ya? Esto, hay ejercicios, los cuales se te pide a ti. Teniendo en cuenta la siguiente reacción, identifique qué tipo de reacción química es. Entonces, usted va a tener que recordar esta teoría, ¿ya? No olvidemos que ya estamos en el tema de reacción química y que ya los temas se van complicando, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué se necesita? Se necesita que usted vaya repasando y vaya estudiando. Ahora, muy probablemente los libros van a empezar a llegar a partir de la próxima semana porque todavía nos falta un libro. Y en este libro van a estar los ejercicios que tú vas a necesitar resolver para poder, ¿cómo se llama?, afianzar tus conocimientos, y en ellos vamos a encontrar más ejercicios. Por esta semana, donde todavía no tenemos libro y no tenemos de trabajo, ¿cuál es tu trabajo? Es repasar la parte teórica, ¿ya?, que identifica qué tipos de reacciones son, porque es ahí donde vienen los problemas y las dificultades, porque no nos damos cuenta qué tipo de reacciones son, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta para poder ayudarles, ¿alguien quiere hacerme alguna consulta? No. Entonces, vamos a quedarnos ahí, pero quiero saber si están todos completos. Alarcón está. Kimberly. Kimberly, ¿está Kimberly? No Sí, está. Ah, ya. Maricielo. Sí, Miss, acá estoy. Ya, muy bien. Bonanza, sí lo veo. Córdoba. También veo a Córdoba ahí. Hernández, levántame tu manito nomás para no aprender. Hernández, veo. Micaela. También veo a Micaela. Inga. Presente. Hola, hijo. Lara. Presente. Hola, Lara. Lazo. Presente. Hola, hija.
Montejo. Presente. Veo a Montejo. Morales. También veo Presente. A Morales. También veo a Michael. Nolasco también. Peñita. Presente. Hola, hija. A Quispe. Sí veo, sí te veo, hijita, sí. Quispe. Presente. Muy bien, Quispe. Ramos. También veo a Ramos. Rangel. Presente. Muy bien. Rejas. Rejas. No está Rejas. Rodas, lo veo a Rodas. Alejandra Troncos. Alejandra, no está Alejandra. Ugaz, sí está Ugaz. Y Flora, también está Flora. Ya, chicos. Entonces yo voy a volver siempre a tomar la asistencia para saber quién terminó trabajando conmigo. Entonces, nos vemos la próxima clase de química. Te pido por favor que repases y yo espero que ya estén los libros para poder identificar ya las reacciones químicas y poder ya fijar nuestros conocimientos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense.